Ahora entonces, para los que no hayan visto la ayudantía o no la tengan a mano, tienen que meterse a la parte que al principio del aula donde dice OneDrive, el O102. Ahí les va a salir el drive del curso. Entonces se meten a 2021 semestre 1, bajan al final, ponen sesión Wolfram Matemáticas y acá les van a salir distintas cosas. En una carpeta puse todo lo que era de la parte previa, ¿cierto? Que les subí que eh, hay una pauta y los ejercicios que son parecidos a lo que íbamos a ver, solamente que antes usábamos bueno, la parte previa era una introducción porque tenían que usar el comando sol, el comando n para que les dieran números, resolvieran soluciones y pudieran graficar. Ya entonces la parte de ahora está diseñada para que resuelvan la tarea, que en realidad lo único que hice fue cambiarle una función coseno a una función seno, ¿ya? Solamente, bueno, en realidad es lo mismo, solamente que le agrega un desfase, ya de pi medio. Ya entonces ustedes se meten acá a la que dice sesión tutorizada y les debería salir los enunciados, ¿ya? Confírmenme si es que, bueno, si es que todos pueden ingresar ahí, o que todas lo tengan a mano por lo menos, porque después de los 20 minutos que vamos a estar en la sala de PMs, como para que ustedes compartan las soluciones que harían ustedes, eh, vengamos todos y la hagamos, ¿ya? Confírmenme si es que todos pueden tener la guía a mano. O sea, se metieron a la parte del aula y la tienen. Confirmo. Bueno, ya. Ya, entonces idealmente también tengan abierto el Wolfram Mathematics. Bueno, no todo, en realidad creo que, bueno, es necesario que al menos uno lo tenga por grupo, ¿ya? O si es que quieren usar MATLAB, no sé si es que saben usarlo y no quieren aprender Wolfram, ya es cosa de ustedes, pero yo siento que Wolfram para este tipo de cosas, para los gráficos, que en realidad sacar un bode es más fácil acá, ¿no? Ya, entonces para la gente que llegó después, eh, los primeros 20 minutos hasta las 11:20 bueno, voy a elegir los que estén en un grupo, ya se dan cuenta. Ahora sí que les debería poder salir la opción de grupos pequeños, ¿cierto? Dice Breakout Room y salen 5 salas, salen de la 1 a la 5. Entonces, eh, bueno, como somos, bueno, 20 en total, considerando a mí, diría que vayan 5 por cada sala. Si es que pueden moverse ustedes solo, o, o yo los puedo elegir si es que no quieren elegir un grupo ustedes, ¿ya? Entonces, por favor, confírmenme que les sale la opción de meterse a la sala. Que, sí. Creo que por celular no se puede escoger. No, no veo la opción. No, pues Pero es que mira, a ver, es que yo configuré acá para que ustedes pudieran elegir. Por ejemplo, mira, ya hay 2 personas en el grupo 5, 3 personas. Entonces, tienes que meterte a la parte que salen 4 rectangulitos y salen 5 recuadros. Mira, voy a compartir acá de la tablet para ver cómo se deberían, cómo les debería salir a ustedes. no, sí, eso lo sé, pero eso se pasa desde, desde computador, si mal no recuerdo. Creo No, pues, que de la tablet igual, pues. Mira, pantalla. Si estás de la tablet o del celular y te metes a la parte de Zoom, acá sale, abajo de Rec, salen 4 rectangulitos. Entonces, si tú apretas ahí, tú puedes meterte a las reuniones. Entonces, ahí tú puedes elegir alguno de estos. ¿No? Entonces, idealmente, cuando todos se vayan al grupo, yo me voy a ir dando vueltas como para ver qué se les ocurre hacer. Y a las 11:20 nos juntamos todos y le muestro el desarrollo de cómo lo haría yo. ¿Ya?
Esperar a las 11:05 para ir a los grupos. Hola. Hola, mira, Alex y Claudio, bueno, Sebastián igual, que son los últimos que llegaron, como para contarte qué estamos haciendo, los separé hasta las 11:20 en grupo. Entonces, no sé si tú quieres unirte a algún grupo, porque ya hay varios que están conformados, como para discutir los enunciados, que están en el enlace que les mandé del aula. Entonces, a las 11:20 nos vamos a juntar todos acá y les voy a mostrar una solución del ejercicio. Ah, ya. ¿Puedo unirme a un grupo, Sí, cierto? sí, sí, cualquiera. Ah, ya. Voy a unirme entonces. Bueno. Eh, Hola, Duncan y Simón, que son los últimos que llegaron. Como para ponerlos al tanto, los separé en grupos pequeños hasta las 11:20 para que ustedes discutan los enunciados de la ayudantía y vean cómo, bueno, como se parecen a la tarea, podrían comparar sus estrategias de solución entre ustedes y luego yo les muestro cómo lo haría yo, ¿ya? En general. Entonces, no sé si pueden unirte a algún grupo o, bueno, yo también puedo asignarte a alguno, pues, pero idealmente que tú elijas. La parte de grupos pequeños, elige a la que te quiera unir. Ok. Bueno, y las junto. Porque uno nunca está buscando el voltaje del inductor. Y por defecto, el que relaciona la derivada del voltaje del capacitor. Tiene sentido, sí, sí. sí. Ya, porque hay que hacer de nuevo breve acá, sería VF Buscando. igual y por más. Aquí tendría BC de voltaje. Oh, chucha. Borré Oh, el todo. Bueno, no dibujito. importa. Se Ya. fue el dibujito, cabros. Lo siento. Antes salía Te- borrar tení- todo. O borrar Pero algo chiquitito. ponle deshacer. Ah, verdad. Toda la razón. La verdad es que control Z y se deshace. Sí, probé con control Z, pero no funciona. No sé, Ay, a lo mejor lo presioné mal. No me di ni cuenta. ya bueno, están haciéndole el dibujo del circuito y el EDK para los casos. Para Ah, ya, tener ya. el ojito. Sí. Aquí teníamos del LBK entonces. DF igual a la suma de la otra dos. Le vamos a poner B1 porque. Yo esto, si no me equivoco, nosotros ya lo vimos en clase, vimos exactamente el mismo modelo. Ya, a ver, espérense. Espera. Este- ah, el dissolve. Los dan. Resolvedor diferencial. Bueno, ¿Cómo van? ahí vamos. Ahora tenemos que Ah, plantear ya. la EDO del inductor. ¿Mm? Sí, Estamos lentos, pero. lento No pero hay problema seguro. no hay problema si la Sí. sacamos de aquí para no quedarnos. No, obvio, pues Bueno, sí, como hay ayudantía y tarea, no es como que tengan 20 minutos para hacerla, pues, sí. Bueno, y tan probablemente tampoco terminen en los 20 minutos que hay, pues, sí, es como para que tengan una idea de como qué podría hacer acá
más que hacerlo, ya que digan, que la idea en general de esto es que ustedes vean un ejercicio y digan ya, como que sé que tengo que hacer esto y como que me planeo, ¿no? Y de dónde tengo que llegar. Sí, eso sí, ojo que el profe generalmente para inductor le pone fuentes de corriente, pero puede ser transformación de fuente y Mm. abajo está expresado como, no, tampoco está ahí, está expresado Pues, con el voltaje. no sé, ya esta la vamos a tener que plantear nosotros. Al tiro, voy a buscar Sí, hay que un hacer. lapicito. Voy a Sí, buscar un lapicito. de hecho, miren, como consejo, podrían, Ujú. como si se dan cuenta, los tres circuitos son lo mismo, porque una pura malla, podrían hacer un LBK para los tres al tiro. Sí, Y no es que tengan Sí, que de plantearlo hecho. uno por uno, ¿cierto? claro, podemos plantearlo para los tres. Bueno, ya. Voy a verlo al tiro, ¿eh? 5 segundos. em, Hola Maximiliano, recién llegaste. Mira, te comento que los primeros 20 minutos, bueno, hasta las 11:20, 11:25, los separé en grupos pequeños, ¿ya? Para que puedan discutir entre ustedes cómo variar la ayudantía y después nos juntamos todos a la sesión general. Entonces, no sé si tú quieres unirte a algún grupo o yo te asigno a alguno mientras. Ah, sí, méteme alguno. Ah, ya, entonces tú podías elegir al que quieras unirte. Mm, ¿Qué grupo me falta? Hola, ¿cómo van? Hola. Ahí vamos. Ahí va. no, me has perdido. ¿En Sí, qué? me perdí. en- Que no estamos. Disculpa que me habían entrado a hablar. Eh, a ver, pero, a ver, el programa te permite colocar derivadas, ¿no? sí. No, pero Por mira, eso. partamos por la primera parte. La primera parte es escribir las ecuaciones de los circuitos. ¿Esas ya las tienen anotadas en alguna parte o se las tienen? O que eso sería como lo primero que debían partir, saber qué ecuaciones diferenciales vamos a estar trabajando. Todavía no lo hacemos. Ah, ya. Ah, Pero hagámoslo. Sí, pues es un buen punto de partida, pues como tenéis el circuito, tenéis la ecuación y después meterle el número, ¿no? Entonces sería esa como una idea. Ya. Ya, ya. Igual si es que están un poco perdidos, pueden ver las sesiones que están en aula, ¿cierto? Las sesiones de clases que están en los PPT. Ahí pueden, si es que tienen problemas derivando las ecuaciones, pueden irse ahí. ¿Ya? Ya. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué está Ah, haciendo? pero la I la cambiamos. ¿Cómo? Sí, pues la dije eso. ¿Qué hubo? Se perdió el DT. Hola, Ujú. ¿todavía están peleando con las ecuaciones? Sí, Más o menos. estamos en la del RLC. Mm. Está por R más B. Fijo hasta las 11:20, ¿cierto? Sí, yo creo que a lo más sí, me va a dar una segunda vuelta y después lo meto todo en general, pues si esto era como para que discutieran un poco, ya para que no sea solamente yo diciéndoles cosas, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Ah, y Sí, graficaron. A ver, ¿qué gráfica está ahí? Ah, está ahí. Ah, ya la resolviste la corriente EDO. y el voltaje. Ya, buena. Ahora vamos a la última que es la
el voltaje en la RLC. ¿Mm? Pero, a ver, maximiza esta ventana. ¿Le pusiste los valores al tiro? Así como definiste los valores y resolviste la ERA. Los escribí de una. Ah, ya. No, Sí, pues, es que es más cómodo escribirlos como con RL, letra y después definirlo. sí, pues, porque el software te los resuelve independiente de los valores. Ah, ¿Ya? ponerle BF y después ponerle el punto y coma. No, o Y sea, ponerle BF igual. o sea, Uno. bueno, el BF nomás tú le pones el valor y el software te lo resuelve. Por eso te sale como function y cosas raras, porque el BF no sabe que hay igual. ¿Ya? Pero son detalles, pues igual los vamos a ver después en la general. ¿Ya? No, ya. Pero qué bueno que se hayan metido en el software y ya hayan discutido. Totalmente. Ya. Ahí vamos nosotros. Hola, hola, ¿cómo ven? Hola, Bien. Bien. estábamos traspasando estos datitos para tenerlos como más al ojo. Ah, ya, para tenerlo a mano. Ya, ya. Sí. Pero no le han metido mano al software todavía. No. No, Ah, ya. Ah, ya, pero ya dedujeron las ecuaciones. sí, los tenemos Sí, ahí. sí. Sí, pues, igual como consejo es mejor mantenerlo simbólico antes de meter los números. En este caso tú decís, el voltaje es igual a, Todo acá. sí, pues sería como L por DI en DT más el R por I. Entonces tú le reemplazáis los valores de R y L al final, porque al menos no sé si a ustedes les pasa que cuando metís número a la cosa así al principio, a veces un mal despeje puede hacerte que todo esté malo. Entonces, Claro, a veces es mejor trabajar todo de manera simbólica al principio que meterle número al tiro. puse el Aparte, número. sí, aparte se llama ordenado. Sí. Bueno, es Sí, como, sí, al final como que me rendí con traspasar y los anoté acá nomás, sí, para pues, tenerlos al ojo. sí, pues como consejo nomás. ¿Eh? Pero ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? Sí, pues, o sea, yo creo que después de que termine esta vuelta lo meto todo hacia el grupo general, pues, ¿ya? Que la idea de Ya. esta parte era que ustedes dialogaran entre ustedes y pudieran tener idea de más o menos para dónde iba el trabajo. ¿Ya? Ujú. Ya, bueno, vamos al siguiente grupo. Otro mensaje, 0,05 e incompleto. Ah, el software no te reconoce coma, es punto. Sí, eso mismo. Ahora sí, Ya, bueno. estaba cachando el. Listo. Y acá si yo le pongo esto. No te va a plotear nada. No, porque F. dice dos comandos. Ah, ya, pero es que fíjate, el disolve te entrega una tupla, po. Te entrega corchete, corchete y adentro la solución. Ni siquiera te lo entrega por igual, No, es como la Habría que solución borrar. tiende a eso. sí, No, mira, entonces, verdad. para graficar tú escribí el disolve y copiáis la función, po. Está aquí, ¿o Sí, no? po. Bueno, sin el C1, porque el segundo Claro, hasta aquí. El segundo es una. Entonces, ahora yo puedo efectuar poner aquí. sí, po, plot la función y eso. ¿Cómo han estado con la discusión? ¿Ya Comparte. Se dio bien igual. se ve bien? Bueno, sí, es que O sea, al menos hemos hecho solo esto, pero estamos saltando la mano. nada, sí, pues eso es lo bueno, po. Entonces, bueno, la idea es que después de esta vuelta de los grupos, nos metamos todo al general y ahí les muestre cómo lo haría yo, ¿ya? Como una solución posible. ¿Ya? Pero igual la gracia de esto era que conversaran y que discutieran soluciones. Entonces, bueno, claramente no iba a terminar todo, pero que discutan y hayan avanzado en el software ya es algo. Mm. Es tan enano que. Sí. A ver, yo voy al ah, siguiente ¿Por grupo. qué ahí tiene Ahí sí. una sí. comilla el 0,2? Ah, es porque es No sé. aproximado. Ah, Sí. Es como 0,1999 de la aproxima como. Claro. La- Hola, buenas, ¿cómo van? Intentando resolver la primera. Ya. Pero ya resolvieron las ecuaciones, o sea, plantearon el LBK. Sí, Ah, ya, qué bueno. pues, sí, una pregunta que con los valores que nos da, no sé, igual se puede
entre comillas, resolver numéricamente. O sea, pero hay que generar la expresión sin reemplazar los valores al Wolfram o ya la expresión como nos da. O sea, es que para resolverlo podéis ponerle RL y te lo va a resolver igual, pues. Pero si queréis resolver, si queréis graficar, necesitáis tener el valor numérico. Ajá. Bueno, eso. Miren, yo ahora estaba terminando la vuelta para los grupos, pues, entonces, bueno, ojalá hubieran podido discutir entre ustedes las soluciones. Y yo creo que ahora vamos a mandar todo al principal para mostrar la solución, ¿ya? Para que alcancemos. Ah, ya. Ok. ¿Ya? Sí, sí, igual la idea de esto era que ya lo hagan entre ustedes, ¿ya? Entonces, los voy a mandar a todos al principal. Ya. Ya, ok, gracias. Muchas gracias. Sí. Ya, bueno, como están todos acá, como ya me di 2 vueltas por los grupos y, bueno, claramente no íbamos a terminar en grupos pequeños toda la sesión, sino que la primera parte nomás. La idea ahora es que yo les muestre cómo haría yo esto, que es una posible solución. Ya ustedes perfectamente pueden hacer otra, pero bueno, para estos circuitos que son tan chiquitos, en realidad no hay como mucha variedad de soluciones, ¿ya? En general es como un procedimiento, tú eliges cómo hacerlo y después lo metes al software, ¿ya? Entonces, la primera parte que no tiene nada que ver con el software es plantear las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, tal como lo habrán visto ustedes, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer cuando estamos resolviendo un circuito? Tenéis que definir variables, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Entonces, bueno, igual si ustedes pueden activar el audio y decir como, sí, claro, igual estaría acá, ¿ya? Para que no se sienta como que estoy hablando solo, ¿ya? Pero está bien si es que está muteado, ¿no? Cosa de ustedes. Entonces, partamos con el primer circuito, en este caso el RL. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una pura malla, ¿cierto? Tenemos una pura corriente que es IL. Entonces uno define voltaje. Si se dan cuenta, el voltaje del VDT está definido hacia arriba en ese sentido. Y la corriente está también en ese sentido, ¿cierto? Porque tenemos solamente una corriente que es IL. Y entonces, cuando tú definís variable, uno define todas las fuentes con referencia a fuente y todas las cargas con referencia a carga. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fuentes tienen voltaje y corriente en el mismo sentido y las cargas al revés, ¿ya? Porque hay una caída de tensión en las cargas. Y entonces uno definiría el voltaje R en ese sentido y acá el voltaje del inductor hacia arriba, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya. Entonces uno pone por L de K, ¿cierto? Por ley de voltaje de Kirchhoff que tenemos. Tenemos que df de t, o sea, al menos a mí me gusta hacerlo todo lo que apunta en sentido horario es igual a todo lo que apunta en sentido antihorario. Entonces, bf apunta en sentido horario y todas las caídas de tensión en las cargas son en sentido antihorario. Entonces, bf de t sería igual a br más bl, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el voltaje en una resistencia, por ley de Ohm, estando en referencia a carga, es IL por R. Y el voltaje del inductor, sabemos que por ley del elemento es L por DIL en dt. Y esto es BF en dt. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes deberían haber llevado. ¿Ya? No sé si tienen dudas con esto. ¿No? ¿No? Nadie. No. Está bien. ¿Está bien? Ya sí. Para el segundo va a ser lo mismo. Uno define la corriente, acá tenemos VR, ya tenemos el capacitor. Entonces en este caso, el BF en dt está en sentido horario. Y eso es igual a BR, pues. Pero BR a qué es igual? Es igual a, si se dan cuenta, como tenemos una pura malla y tenemos una corriente por el capacitor, no define ya. Esa es la corriente que pasa por el capacitor. Entonces esto es igual a IC por R, más el voltaje del capacitor. Pero nosotros queremos hallar el voltaje del capacitor. Entonces generalmente uno como sabe que la corriente del capacitor es C por dBc en dt, uno quiere dejar todo en función de la función que está derivada, ¿ya? Entonces queremos dejar todo en función del voltaje del capacitor. Entonces acá uno reemplaza la corriente del capacitor como C, bueno, R por C dBc en dt más voltaje del capacitor. Y eso es igual al voltaje de la fuente. ¿Ya? ¿Todos bien hasta acá, cierto? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Ya?
Y la tercera, que es un poco más complicada, ¿cierto? Que tenemos tres elementos. Entonces, bueno, hacemos el mismo procedimiento, definimos variables. Como la corriente está en sentido horario y tenemos una sola malla, definimos los voltajes. Entonces uno definía acá el voltaje R, voltaje L y el voltaje del capacitor que ya está definido en el dibujo. ¿Ya? Entonces uno dice BF en dt, que es todo lo que está en sentido horario, es igual a todo lo que está en sentido antihorario, en una malla, ¿cierto? Entonces eso sería el voltaje del inductor, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el capacitor, ¿cierto? Pero fíjense, el voltaje del inductor aquí igual, es igual a L por DI en dt. En este caso sería DIL en dt. De hecho, miren, por simplicidad vamos a poner que toda la corriente es I de t, ¿ya? Para no tener que confundir inductor con capacitor, ¿ya? ¿A cuánto es igual el voltaje de la resistencia? Es I por R, como está en referencia a carga, ¿ya? Y el voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? Es voltaje del capacitor. Entonces, la idea es dejar todo en función de una pura variable. Entonces, en la guía, la ayudantía les dice que dejen todo en función del voltaje del capacitor, ¿ya? Que es como lo que ustedes pueden medir. Entonces, ¿cómo dejamos esto en función del voltaje del capacitor? Ustedes se dan cuenta, la corriente I es la corriente del capacitor, que es C por dBc en dt. Y uno reemplaza esa corriente con la derivada del capacitor. Entonces, si uno reemplaza eso, ya que BF en dt es igual a, tenemos que reemplazar I con C por dBc en dt. Entonces acá, este término nos quedaría como L por C por la segunda derivada del voltaje del capacitor en el tiempo. Si ustedes reemplazan acá la resistencia, nos quedaría más R por C dBc en dt, más el voltaje del capacitor. ¿Alguna duda con esto? Porque esto es en base a lo que vamos a trabajar. Entonces nosotros vamos a trabajar esas ecuaciones con distintas entradas y distintas salidas. Se supone que el comando dissolve también da la misma al orden de la... Sí, pues. Se le agregaría un primo más nomás a la función. Sí, pues la gracia del disolve es que tú le metías la ecuación diferencial independiente de que esté simplificada o Del no. grado Sí, pues. ya llega y lo resuelve. Porque, bueno, supongo que todos ustedes están dando mate 3 o ya lo dieron. Entonces, mate 3 Sí, les van a sí. decir que, bueno, como L, C y R son constantes, resuelva esto y tenéis derivadas de constantes. Entonces, resuelve el polinomio característico y hace todo el bla de las soluciones homogéneas y luego la solución particular. Pero como tenemos el software a mano, no nos vamos a calentar la cabeza con eso y vamos a hacer que nos dé el Claro. resultado. Ya, pero la idea es que todos ustedes pudieran deducir esto, al menos en la sesión de grupo. O sea, no todas, pero al menos pudieran deducir, ¿ya? Entonces, en base a esto vamos a trabajar, ¿ya? Entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a abrir el Wolfram, ¿ya? La idea es que ustedes tengan las preguntas a mano para que vayan conmigo, ¿ya? Porque no puedo compartir como la pantalla y el... Bueno, puedo, pero sería muy chico, ¿ya? Entonces, idealmente lo ordeno de esta forma. Entonces, ¿qué nos pide la primera pregunta? Nos pide que para el caso de que tenemos una fuente de 1 volt, bueno, y estos valores, nos pide graficar la corriente de inductor y el voltaje del capacitor para cada caso, ¿ya? Entonces, tomamos el primer caso, que es la ecuación del inductor para el circuito de RL. Entonces, acá escribimos para el circuito RL que vamos a tener. Como nos pide resolver la ecuación diferencial, vamos a poner disolve, ¿cierto? Y acá al comando disolve, como varios de ustedes apretaron, si es que no saben los comandos, tienen que apretar el botón de información y ponen la ecuación diferencial. En este caso tenemos que BF de T, que es la fuente, es igual a I de T por R por L más, no, perdón, IR más L por I'. Acá cuando ustedes quieren poner ecuaciones diferenciales, lo ponen como función y le ponen un prima, ¿cierto? Como una derivada, como una derivada, lo mate uno, con un apóstrofe, y ponen I de T. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
L por DI en dt más I por R es igual a BF de t, que es la ecuación del inductor. Entonces tenemos que meterle un segundo parámetro, ¿cierto? Que es la función que nosotros queremos resolver como ecuación diferencial, que en este caso es I de t, y la variable de la cual depende esa función, que es del tiempo. Entonces fíjense qué pasa si yo corro este código. Me queda una función rara, ¿cierto? Porque si se dan cuenta nos queda una solución exponencial y acá nos queda una integral fea, porque una integral fea que tiene como función f de t. Entonces, idealmente cuando uno quiere resolver esto, uno tiene que definirse el valor. En este caso, uno define la función bf. Acuérdense que para definir funciones uno tiene que poner el corchete, la variable, con el guión bajo, que es súper importante, si no, el software no lo entiende como una función. Dos puntos igual, 1. ¿No? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo ya defino esa función? Nos tira esta función que está acá, ¿cierto? Que es esto. ¿Ya? Todos entendieron la sintaxis de acá, ¿cierto? Que el disolve, tenemos que ponerle las ecuaciones, la función con la cual queremos resolver y la variable de la cual depende. Si en vez de definir el UEF lo hubiese puesto directamente como 1, ¿hubiese dado al tiro el resultado o cómo? Sí, hubiera, mira. Está lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ya, pero fíjense que acá estas funciones dependen de constantes. ¿Ya? Y generalmente estas constantes están multiplicadas por exponenciales negativas, ¿ya? Que eso quiere decir que un sistema es estable. Entonces, si se dan cuenta, está elevado a la menos RL partido por T. O sea, menos R partido por L por T. ¿Y qué pasa cuando el tiempo aumenta mucho? Esto se llega a un estado estacionario y esto sería 0. Entonces, el valor final es 1 partido por R. Esto es el valor del transiente. Entonces, si ustedes quieren meter condición inicial a esto, en este caso de que si yo quisiera poner que la corriente en 0 vale 0, ¿ya? Uno agrega a las ecuaciones diferenciales, las mete entre unas llaves y las separa con ecuaciones. Y uno pone que la condición inicial, la corriente en 0, es igual a 0, por ejemplo. Si corremos esto, si se dan cuenta, ya nos tira algo que no depende del valor inicial. No tiene constantes, sino que es la función como tal. Entonces, esto es súper útil, por ejemplo, en Mate 3, si ustedes quieren corroborar una EDO con soluciones iniciales, y lo meten acá y corroboran que están bien. ¿Ya? Entonces, la idea de esto era que ustedes graficaran la función, ¿cierto? Entonces, para graficar funciones, tenemos que usar el comando plot. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a graficar? Vamos a graficar la corriente en el tiempo. Pero vi que en algunos casos ustedes ponían el plot acá. Ponían plot, disolve. ¿Ya? Lo que igual tendría sentido, es como intuitivo hacerlo. Pues si yo quiero graficar la solución de Saedo, pongo el comando plot y listo. Pero el software no lo reconoce de esa forma, porque si se dan cuenta, la solución del disolve está entre dos llaves. Entonces lo toma como una lista de soluciones. Y la función IDT ni siquiera está igualada a esto, sino que tiene una flecha que básicamente eso es la función, pero no le asigna el valor. Entonces, bueno, hay formas de automatizar esto, pero son ya más avanzadas. Entonces, lo más fácil para este nivel sería copiar la solución y la metemos al comando plot. Entonces, esa es la función que queremos graficar. Y para usar el comando plot, como ustedes ya revisaron, tenemos que poner los límites de gráfico. En este caso, si queremos poner t entre 0 y 1 segundo. Mira, si yo echo a correr este código, ¿qué me grafica la función al tiro o no? ¿Qué dicen ustedes? No te No, lo... porque la Daría R no R y tiene la valor, ¿o L. no? No tiene valor Eso, R y L. le Exacto, faltan esos valores y el gráfico no va a entender. exacto. Tú para poder La graficar R es la R. requerís todos los valores. Pues. No estáis como despejando ecuaciones que podéis dejarla una en función de otra, sino que tenéis que tener los valores. De hecho, mira, si corremos este código, nos tira un gráfico en blanco, genérico, ¿cierto? 3 menos 1, 1 y 0, 1. Cuando ustedes quieren graficar algo y les sale esto, quiere decir que algo está mal. Quiere decir que alguna variable no la definieron. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Vamos a poner arriba
del comando plot, vamos a definir los valores que le di la guía, que era que R era igual a 5, ¿cierto? Que L era igual a Sí. 5 por 10 elevado a la menos 3, y que C, bueno, todavía no tenemos el valor de C, así que podemos usar estos dos nomás. Entonces, ahora me debería graficar la función. Qué raro que quede así. Mucho tiempo, a nosotros también nos pasó, le puse como 0,02 y ahí Sí, pues si tú pones 0, 0,1 llega al estado estacionario, pero no debería pasar esto. De hecho, es que quizás debe ser por los valores aproximados que toma el... no, es que te tiene que graficar la función así. De hecho, creo que hay algo raro en la solución, que es 1 menos E a la menos RT partido por R. No, pero qué raro que lo grafique con mucho tiempo. Pero este es el gráfico al que deberían llegar, ¿no? Y de hecho, si ustedes se fijan, pueden meter distintas condiciones iniciales. Si en este caso la corriente hubiera tenido algún valor inicial, le ponemos, no sé, 5. ¿Ven que el software les grafica lo mismo? ¿Ven? La corriente vale esto. Entonces ustedes pueden meterle cualquier condición inicial, el software se los va a resolver al tiro. Y si quieren graficar esto, bueno, copian y pegan. Como ven, aquí la corriente parte en 5 y llega al valor final, ¿no? Y si ustedes quisieran comparar los gráficos, tienen que meterla entre llaves, tienen que meter las funciones que quieren graficar. Entonces, si yo quisiera comparar la que tiene condición inicial 0 con la que tiene condición inicial 5, puedo meterla en un puro gráfico. Si ustedes se dan cuenta, estoy comparando estos dos gráficos al tiro. Entonces, en caso de que en la tarea quieran comparar, no sé, si tengo esta condición inicial o esta otra, pueden hacerlo de esta forma. Cambian la condición inicial, copian la función y grafican entre llaves. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta parte? Todo claro. ¿Todo claro? Bien. ¿Ya? Porque la idea es que después ustedes puedan replicar esto en la tarea. ¿Ya? Ya, entonces la segunda parte de la guía que pedía, bueno, pedía que lo hiciéramos para cada uno, pero en realidad el proceso es el mismo. Si ustedes le meten un valor, pueden meterla para el circuito el RL, RC y el RLC, para un valor constante, que en realidad no es como la gracia, porque van a tener un valor estacionario final de B partido por R. Entonces, les dejo a ustedes que puedan reemplazar estos valores para los otros circuitos, que en realidad es el mismo procedimiento, solamente que cambia la EDO que estamos usando y qué es lo que queremos graficar, ¿ya? Entonces, en el caso pasado, acá tenemos, a abrir MATLAB. En esto tenemos la gráfica de la corriente del inductor en función del tiempo, para una entrada de 1 voltio, ¿ya? Entonces, esa sería la primera parte. Y la segunda parte, que era la que yo quería enfocarme, bueno, y no hago los demás por temas de tiempo, que era para el caso de la fuente sinusoidal, ¿ya? Que en realidad es lo que les sale en la tarea, ¿ya? Entonces quería enfocar todo esto en que pudieran graficar funciones sinusoidales y vieran todo eso, ¿ya? Para que pudieran responder bien. Y entonces, si se dan cuenta, vamos a graficar para el circuito RC y para el RLC el voltaje de entrada, que es la función sinusoidal, y la salida, que sería, en el primer caso, el voltaje del capacitor, para una fuente sinusoidal. ¿Ya? Entonces vamos a saltarnos acá para la pregunta, creo que era la 3, que tenemos distintas cosas. En este caso tenemos que redefinir la función f, ¿cierto? El voltaje, ¿cierto?, de f de t ya no es 1 como antes, sino que va a ser seno. Acuérdense que la función seno es con mayúscula, el argumento va entre llaves. Ahora ustedes, si quieren escribir letras griegas, escriben escape, omega, escape, y les sale el omega así cursivo, omega por t. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que poner que el software nos resuelva la ecuación diferencial. En este caso queremos resolver la ecuación para el circuito RC.
para el circuito RC que tenemos. Tenemos que la ecuación diferencial es, bueno, disolve BF en dt, ¿cierto? Era lo que habíamos puesto de antes. Es igual al voltaje del capacitor, función del tiempo, por R, bueno, el voltaje del capacitor es una pura variable, más R por C por el voltaje del capacitor derivado en función del tiempo. Y esa es la ecuación. Y queremos despejar esto en función del voltaje del capacitor en función del tiempo. Y depende del tiempo. Y entonces fíjense, haga un comentario que a veces se les puede escapar, es que si ustedes ponen el comando C grande como una variable, si quisieran ponerse la capacitancia vale 5 y ponen la C mayúscula, les va a tirar un error. Porque la C es un símbolo protegido para las constantes. Igual que cuando ustedes apretan la función n, ¿cierto? Que la función n es cuando ustedes quieren aproximar el valor de una función. La función n no les resuelve nada, sino que solamente le aproxima a los números. ¿Ya? Si ustedes quieren definir una función, una variable como n mayúscula, les va a tirar error porque es un símbolo protegido del sistema. Entonces, si quieren escribir capacitancia, escribanla con C minúscula. ¿Ya? Entonces vamos a copiar los valores de acá. El R valía 5 y el C valía 5 por 10 elevado a la menos 6. Y veamos qué nos da como solución esta EDO. Fíjense que nos da la solución numérica al tiro. ¿Mm? Y si se dan cuenta, salen exponenciales negativas con constantes. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren graficar, por ejemplo, la entrada y la salida de la función, uno obvia estos términos que tienen constantes, ¿ya? Porque cuando uno analiza circuitos que tienen entradas sinusoidales, no le importa la parte del tránsito, sino que quieren solamente el estado estacionario. No sé si el profe se lo ha mencionado, que cuando uno resuelve circuitos con fuentes sinusoidales, que es como lo que está enfocado la tarea, uno se enfoca solamente en el estado estacionario. De hecho, creo que le sale que el enunciado es grafique para esto en estado estacionario. ¿Ya? Que en estado estacionario solamente van a tener seno y coseno. Claro, porque generalmente decía que la transiente como aún no era como tan definido el resultado. Exacto. Sí, entonces esto tampoco importa porque a ti solo te importa la salida y entrada sinusoidal con algún desfase. Entonces, si ustedes quieren graficar esto, miren, si queremos graficar esto, porque ahora sé que les piden, en el enunciado les puse que compararan la entrada de la fuente, que era seno de omega por t, con la salida de este caso, que de esta función, que si ustedes se dan cuenta, acá les voy a poner como estado estacionario y voy a poner solamente lo que nos acompaña en la constante, porque esto, si se dan cuenta, es a la menos 40.000 t, cuando t es muy grande, eso siempre va a ser cero, independiente de la constante. ¿Y qué es lo que nos importa? Que son los valores en estado estacionario. Y si yo quiero graficar esto entre t, 0,2pi, acá me va a graficar algo del software. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta no definí la frecuencia a la cual está oscilando la fuente. Omega, claro. no Sí. está definido. Entonces, acá tienen dos opciones. La primera es darle valores a omega y graficar. Y la segunda es hacer un gráfico dinámico para ver cómo varía esto con la frecuencia. ¿No? Que la segunda es más entretenida. Entonces, para eso ustedes usan el comando manipulate. Manipulate, que básicamente si ustedes buscan la documentación de esto, les va a decir que ustedes pueden variar un parámetro. Entonces, yo quiero cambiar el valor de omega entre 10 elevado a la menos 5 y 10 elevado a 5, por ejemplo. A ver, aquí tengo que poner el doble. 10 elevado a la menos 5, 10 elevado a 5. Y si tiro esto, ahí me lo debería graficar. Fíjense que la gráfica en general son bastante feas. La verdad es porque esto está graficado entre 0 y 2 pi.
Entonces, si ustedes quieren que esto se grafique de forma más bonita, acá yo lo grafiqué como entre 6pi 6pi dividido en omega. Ya, porque si se dan cuenta, acá estoy graficando, recuérdense que el periodo de una sinusoidal es omega partido en, o sea, es 2pi partido en omega. Entonces acá estoy graficando 3 periodos de la fuente sinusoidal, independiente de la amplitud. Entonces, si fíjense acá está, acá yo puedo manipular la frecuencia de la entrada y salida. Entonces, en este caso, para frecuencias chiquititas, bueno, la salida y la entrada son prácticamente iguales. Pero fíjense qué pasa si voy cambiando esto. Aumenta el desfase. Sí, pues, aumenta el desfase y cambia la amplitud. Entonces, fíjate, sí. En principio no sabemos cuál es cuál, pues. Entonces, cuando uno quiere separar los gráficos por nombre, uno escribe plot legend, que es básicamente el nombre del gráfico, y por simplicidad le vamos a poner expression, que básicamente al lado nos va a salir la función que hay con cada color. Entonces acá nos dice que en azul tenemos la función seno de omega por t, y en naranjo está el voltaje del capacitor para el circuito de RC. Entonces fíjese esto, si ustedes cambian la frecuencia, porque este omega es la frecuencia, ¿cierto? Radianes por segundo. Mira, acá estamos a 10.000, estamos a 12.200. Mira, ahí ya se está desfasando un poco y se está moviéndose a la derecha. Entonces hay desfase y la amplitud está siendo más chiquitita. Mira, ¿qué pasa si yo aumento mucho más la frecuencia? Cada vez hay más desfase y la amplitud cada vez más pequeña. De hecho, mira, si graficamos acá 10 elevado a 8 y vemos la frecuencia, fíjate, mira, acá ya está elevado a 7. Entonces esto ya es 0. Mira, ¿viste? Si tú aumentas mucho la frecuencia, la salida es 0. ¿Ya? Entonces, ese es algo que deberían notar y deberían poner en su tarea, porque a muy alta frecuencia, la salida, el voltaje del capacitor para este caso, se va a 0, ¿cierto? Y solamente disminuye, mientras más aumentamos la frecuencia. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen dudas con esto. Este es para el caso RC, que sería el voltaje del capacitor en el circuito RC. Pero el caso que creo que es más importante, y hacemos lo que ya en estos 15 minutos, que es lo que queda, es el circuito de RLC, que es el que le piden en la tarea. Para el RLC. ¿Ya? No sé si se entendió un poco más para dónde iba esto, que era que vieran la amplitud y la frecuencia. Esto, mientras más aumenta la frecuencia, hay un desfase que se mueve hacia la derecha y disminuye la frecuencia, y disminuye la amplitud, perdón. Entonces, para el circuito clear RLC, acá le pongo el clear para eliminar los valores que teníamos antes, el R, el L y el C, para que nos quede una solución que dependa de los parámetros. Entonces, copiamos lo mismo de antes, el resolve, solamente que ahora tenemos que escribir la ecuación para el circuito de RLC, que en este caso era el voltaje del capacitor más R por C por B', y ahora teníamos que agregar el término del inductor, que era L por C por B 2' de T. Ya. Fíjense que cuando pongo 2 apóstrofe es la segunda derivada. ¿Ya? Y queremos despejar el voltaje del capacitor. Y fíjense la respuesta que nos dio. Si se dan cuenta, tenemos dos condiciones iniciales, porque una ecuación diferencial de segundo orden, y todo lo que está en estado estacionario es lo que está de acá a la derecha. Ustedes se fijan, igual es un término bastante grande, ¿no?
Entonces, la gracia de esto, de que vamos a hacer ahora va a ser graficar esto en estado estacionario y ver cómo se ve la magnitud y la fase del, del voltaje del capacitor en el circuito de RLC. Entonces, para no escribir todo de nuevo, vamos a copiar el comando. Recuerden, el manipulate es para que puedan cambiarle valores. Y ahora no vamos a copiar esto, sino que vamos a copiar la entrada, o sea, la salida del voltaje en estado estacionario, que es todo este término que está acá. Y de nuevo, no me lo va a graficar porque le quité los valores. Y los valores estaban escritos acá. Mira, fíjense. Acá de nuevo partimos con lo mismo. Cuando tenemos una frecuencia muy chiquitita, los gráficos se parecen, pues, ¿cierto? Si se dan cuenta, el azul se superpone al amarillo. Y a medida que aumentamos la frecuencia, pues se grafica uno nomás. Nos falta definir el valor de L. Por eso no lo graficamos. L es 5 por 10 a la menos 3. Ahí sí. Entonces, si aumentamos la frecuencia de esto, no, el tiro se va a hacer así porque está 7, si le ponemos 5. Ya, acá sí se ven los gráficos. Fíjense que el celeste nunca va a cambiar porque esto siempre va a ser nuestra fuente, nuestra señal sinusoidal. Y la amarilla es el voltaje del capacitor. Entonces, fíjense, para frecuencias chicas se parecen. Luego la amplitud de la que está acá, del voltaje del capacitor, que es el amarillo, aumenta. Fíjense que es mayor que el voltaje de la fuente. Bien, llega a ser mucho más grande que el voltaje de la fuente. Entonces eso ya es algo que se diferencia del circuito anterior. Y si yo aumento la frecuencia, ¿qué creen que pasa? ¿Creen que sigue aumentando sin fin o llega a algún valor fijo? ¿Queda en un valor fijo? Sí, y después empieza a haber un desfase. Ya, pues tú decís que sí, mientras yo aumento más la frecuencia, voy a llegar a una sinusoidal con algún valor fijo, porque aumentó al principio. Ya bien, esa es alguna opción. Pero fíjate, pues, si aumentamos la frecuencia, empieza a caerse. Y tiene una amplitud ya final de 0. ¿Ya? Entonces, Qué loco. sí, pues de hecho esto es súper, bueno, o sea, creo que después ustedes tienen el curso de Red 1, que es como, o sea, Red 2, no sé cómo lo tiene usted, que ven circuito en alterna. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras yo aumento la frecuencia, llega un punto en la que es máxima. Pero si se dan cuenta, llega un valor en que era como 6 veces el valor de la fuente del voltaje. Y después disminuye. Entonces acá el valor llega a un punto máximo. ¿Y se invierte también la frecuencia? O sea, la frecuencia no se invierte, sino que el desfase es de Es tanto que 100 parece que se estuviera invertido. Sí, pues, el desfase es de 90 grados, si te fijas, pues, está invertido. Pues. En lugar de ser un seno, bueno, 180 grados, un seno pasa a ser un menos seno. Ah. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que quería mostrarle un poco. Bueno, igual tenía planeado hacer más cosas, pues, entonces después de esto igual les voy a subir una pauta que hice porque no sé si porque en la tarea creo que les especifica que cuando usen el LT Spice usen el diagrama de Bode. No sé si les sale como instrucción explícita en las opciones para ver la respuesta en frecuencia del circuito. En el LT Spice después pueden hacer algo que se llama el diagrama de Bode. Que básicamente ustedes ven cómo varía la frecuencia de esto, o sea, cómo varía la amplitud y el ángulo de desfase en el tiempo.
¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos acá fue de manera gráfica ver cómo se comportaba la amplitud y el desfase en función de la frecuencia. Que eso es una parte de lo que tienen que hacer. Esto para ambos circuitos. De hecho, igual es súper interesante este fenómeno porque, de hecho, después ustedes le piden que evalúen en una frecuencia que es la frecuencia de resonancia, ¿cierto? Que era L partido en C, si mal no me equivoco. L partido en C. O C partido en L. Era 1 dividido en LC. L por C. Era 1 partido por la raíz de LC. No, porque fíjate, si tú evalúas en la frecuencia de resonancia, que es que una de las frecuencias que les tiene evaluar la tarea, 1 partido por LC, acá si llega al valor máximo. Si ustedes se dan cuenta, ya estoy casi poco más de 6 veces la amplitud original. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, pues si ustedes evalúan en 1 partido en la raíz de LC, que es la frecuencia de resonancia del circuito RLC, la amplitud va a ser mucho más grande que la anterior, y con ciertos desfases que ustedes tienen que evaluar. Una pregunta, ¿Sí, Dima? que este efecto, ¿por qué se daba? Es porque, bueno, una forma de explicarlo acá, deja ver si puedo ver la solución de esto, es simplificada. Porque si ustedes le ponen el simplify acá a la derecha de la ecuación diferencial, le entrega todo esto simplificado. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, este término está mucho más simplificado que el anterior. ¿Cierto? Ya, pues, entonces, si tenemos esto, bueno, quizás me pasa con un par de minutos con la explicación de por qué pasa esto, pero yo creo que es súper importante para que lo vean en la tarea, porque en una parte les pide graficar la amplitud y la fase de una función sinusoidal. Entonces después ustedes tienen que dejar esto que está acá, como una función sinusoidal, que sería A por el coseno de omega t más phi. ¿Cierto? Eso es, por lo que leí la tarea, eso es algo que les piden. Entonces tienen que dejar esta expresión, bueno, la parte del numerador en realidad, como una suma de seno y coseno. Bueno, un coseno de algo. ¿Ya? Eso se hace usando las fórmulas que vimos en Mate 1. Igual en la pauta que le hice sale explicado eso. Pero el fenómeno que ocurre acá es que si tú te das cuenta, acá tú tienes una división. Entonces si tú te fijáis, este denominador depende de la frecuencia. Entonces llega a un valor en el que si tú evalúas la frecuencia, va a llegar a un valor máximo. De hecho, si tú evalúas esto, mira, acá, si evaluamos este denominador y le ponemos la frecuencia de resonancia, que sería el omega es igual a 1 dividido en la raíz de L por C. Fíjate que acá llegáis como a un valor máximo. Esa es la gracia de esto, que si tú reemplazáis estos valores, bueno, igual escapa del curso de acá, porque generalmente tú cuando querés ver algo en frecuencia, tú reemplazáis los elementos como un número imaginario I por J por omega. Entonces, en el denominador te queda una amplitud que es una suma de dos cuadrados. Entonces, si una de esas dos cosas es cero, quiere decir que el valor es máximo. Pero básicamente es por eso, porque como tú tienes una división acá, llega un valor en el que esto hace que la expresión llegue a un valor máximo, la división. Y bueno, esa es la explicación rápida, porque igual hay que tener Sí. un ramo completo de teoría para entender la cabalidad. Pero es por eso, porque tu amplitud va a depender de la frecuencia. Entonces llega una frecuencia en la cual tú reemplazáis la amplitud de esto, después de que lo dejáis como esta forma, debe tener una amplitud multiplicando al coseno. Entonces esa amplitud depende de la frecuencia. Entonces llega una frecuencia
a la cual tú reemplazás eso y te queda una amplitud máxima. Entonces, bueno, también es por la resonancia, que, que después tú veis los inductores y los capacitores como impedancias con números complejos, unos positivos, unos negativos, entonces si la suma de eso es cero, llegáis a una resonancia. Pero eso es lo que se me ocurre por ahora, porque igual es más que escapar del ramo, o sea, hay que explicarlo así a detalle. No, Pero, igual me dejaste bien más claro. sí, pero la gracia a lo que va enfocado esto es que después ustedes revisen acá, vean las gráficas, vean cómo se mueve. Y después en su caso ustedes, bueno, también la pauta que les voy a subir está hecho, pero la idea es que ustedes lo intenten primero por ustedes mismos, es que factoricen la parte que está acá arriba como un seno o un coseno. Bueno, en realidad es como coseno, es que creo que se los pide la forma, pues dicen, expréselo como A por el coseno de omega t más phi, ¿ya? Y tienen que reemplazar los datos, ¿ya? Y ahí pueden graficar, porque después vaya a quedar como una amplitud que depende de la frecuencia. Cuando tú factorizáis eso como un coseno. Entonces, la gracia es que después ustedes grafiquen esto en función de la frecuencia, que es una cosa de las que las piden, que grafiquen la amplitud en función de la frecuencia y grafiquen el desfase en función de la frecuencia. Entonces, ustedes, al expresar esto como una suma de cosenos, tienen que graficar así como un plot A y un plot phi, porque el phi les va a depender de la frecuencia igual. Entonces eso es lo que, bueno, lo que lamentablemente no alcanzamos acá, porque igual, bueno, lástima esto del corte de hora, 20 minutos, pero al menos acá les di las herramientas para que pudieran graficar dinámicamente, ¿cierto? Para que ustedes puedan visualizar cómo se ve esto en frecuencia, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta es súper interesante ver cómo esto varía, cómo llega a un valor muy grande y luego llega a un valor chico. Y cuando las frecuencias son muy altas, llega a cero. ¿Ya? Entonces no sé si hay dudas de esto. Les voy a subir esto después. Después de que termine esto, termine la ayudantía, terminemos, se los subo y después ustedes pueden eh, hacerlo por ustedes, lo que faltó. Pero, Esto lo subes al OneDrive, ¿no? sí, al OneDrive. Ya, gracias. Ya, y mira, esperen